es que parece ser que los derechos individuales se confrontan con los sociales, se ponen en pugna con los sociales, y resuelve el caso de la manera más simple, guiado por el sentido común, pero sentando un precedente en el seno del Poder Judicial de la Federación que ha hecho verdadera historia. Sostiene los derechos sociales, cómo están constituidos, cómo están conformados, pues por la suma de los derechos individuales. No puede haber derechos sociales sin individuos, y los derechos individuales, inevitable y fatalmente, a no ser que estemos hundidos en lo más profundo de una isla abandonada en medio del mar, pues tienen que resonar en un cuerpo que es el cuerpo social, de tal suerte que se conforma una unidad, pero una unidad en la que hay un elemento primordial, en la que hay un espíritu, en la que hay una base. ¿Cuál es esta? El individuo, la individualidad. Por eso el capítulo primero de nuestra Constitución se denomina de las garantías individuales, porque sin individuo no hay absolutamente nada, y cuando se conculca un derecho individual, se está automáticamente, es lo que la juez no vio, conculcando un derecho social, e invierte los términos. Dice que el derecho social y el derecho de toda la colectividad mexicana está por encima del derecho individual. Esto es realmente un galimatías, si es que no un paralofismo o un abominable sofismo, o lo fue. Se ha mencionado el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Coincidimos plenamente con lo que doctamente nos ha manifestado la maestra Ríos González. Yo recuerdo al respecto algo que quiero plantearles a ustedes, que es un artículo, evidentemente, léanlo, artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Es un artículo dependiente de la Constitución. ¿Por qué? Porque la ley suprema es la Constitución, y luego las leyes que derivan, que emanan de la Constitución. Y en este artículo, ella lo leyó, pusimos mucha atención, lo recordamos con claridad. En este artículo falta algo esencial que les atañe a ustedes: el reconocimiento del derecho de audiencia. ¿A dónde queda allí el derecho de audiencia? Es decir, es un artículo secundario que está vulnerando lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, párrafo segundo. Nadie puede ser privado de la libertad, de sus derechos, etcétera, etcétera, sino mediante juicio. Entonces, ¿a dónde está el juicio reconocido en este artículo? No está. Y es uno de los artículos, junto con la fracción primera del 89, en el que se apoya el presidente de la República para fundar, para motivar su abominable decreto de extinción. La inconstitucionalidad, o mejor dicho, anticonstitucionalidad, es clarísima y es evidente. Hay un artículo, el 73, y yo lo quiero decir con todo respeto en el Senado de la República. Ojalá, me decía mi entrañable compañero y amigo, el maestro Manuel Bartlett, ojalá este evento se esté divulgando a través del canal del Congreso. El presidente de la República habló a las 9:30 de la mañana a propósito de la tragedia de Tamaulipas, donde fue asesinado el candidato al gobierno del Estado, candidato del PRI, de acuerdo. Manifestó lo que tuvo a bien manifestar sobre el particular, pero de las 9 de la mañana, él habló 10 minutos. A la hora en que comenzó este evento, transcurrió mucho tiempo. Ojalá se esté transmitiendo este evento. Sería imperdonable lo contrario. ¿Por qué? Porque se debe saber que el presidente de la República no respeta el equilibrio de poderes. Se ha burlado flagrantemente del equilibrio de poderes. Esto se debe y se puede gritar aquí y decir con un poco más de calma, de tranquilidad, de serenidad jurídica ante la majestad de la Suprema Corte de Justicia como institución.
porque muchos de los que trabajan en ellas no son dignos de ninguna manera de la encomienda tan alta que se les ha dado, que les ha dado la República, que les ha dado el país. Hay algunos dignísimos, por desgracia, los menos. No es el sitio para dar nombres. Pero este Senado, que cumple una función constitucional relevantísima, ha sido despreciado por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la fracción 10ª del artículo 73 de nuestra Constitución dice que para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, etcétera, y naturalmente ya está manifestado lo de energía eléctrica y luego nuclear. Este Senado, es decir, el Congreso de la Unión, tiene facultades. Entonces, ¿por qué emite el presidente un decreto ignorando solemnemente al Senado de la República, al Congreso? Es decir, constituido por ambas cámaras, pero evidentemente pues una de ellas es la del Senado. ¿Por qué ignora a la Cámara de Diputados? ¿Por qué ignora a la Cámara de Senadores? Nos parece desde nuestro punto de vista, y lo señalamos con especial interés en la revisión interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia, nos parece que es una violación gravísima, porque al Senado le atañe, al Congreso le atañe legislar en materia de energía eléctrica. Y si el presidente está con un decreto abominable extinguiendo luz y fuerza del centro, lo menos que puede hacer, ya no digamos de acuerdo con la Constitución, sino con un elemental sentido político, es como se dice coloquialmente entre abogados y en el foro, darle vista al Senado de la República, que es el órgano constitucional encargado de mantener la prioridad de la Federación Mexicana, porque somos una federación, y lo paso por alto. Así se ha violado el artículo 49 de la Constitución. Insistimos en esto, habida cuenta de que dicho artículo terminantemente establece que el supremo poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Se está dividiendo. ¿Y por qué se arroga el presidente o se arrogó la facultad del legislativo de emitir un decreto clara y abiertamente inconstitucional? La fracción 20 del artículo 89, artículo muy importante y que ha sido varias veces recordado y citado en este caso, la fracción 9 del artículo la 20, establece de manera terminante que son facultades y obligaciones del presidente y las enumera y concluye, la 20, las demás que le confiere expresamente la Constitución, de donde se deduce que el presidente solo está facultado para hacer lo que la propia ley dispone. Pero en este artículo hay un compromiso solemnísimo de respetar, de consolidar de parte del presidente, si acata la ley, de consolidar, de respetar toda la organización